Antes de iniciar la explicación de vectores en el espacio, la sección 4.3, quiero trabajar con un ejercicio que tiene este enunciado. Tenemos los puntos P, Q, R y S y le pido calcular los vectores. Para calcular un vector cuando usted tiene el punto final y el punto inicial, se utiliza esta pequeña fórmula. Coordenada de punto final menos coordenada de punto inicial. Esto lo va a utilizar ya en esta sección. Por ejemplo, si me piden acá el vector PQ, es claro que Q es el punto final y P es el punto inicial. Entonces, si yo tomo la coordenada, por ejemplo, en X del punto Q y le resto la coordenada del punto P, 5 menos 2 me va a dar una respuesta de 3. Vamos a irle colocando acá la respuesta. Nos da 3. Si hacemos la misma operación de la coordenada del punto final 2 menos 3, me va a dar acá negativo 1. Y ahí tendríamos la coordenada ya del vector. Siempre coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Pero ya aquí ya sería vector. ¿Se acá? La flecha que tenemos en la parte superior. Vamos a hacer RS para practicar un poco más. Aquí tendríamos que S es el punto final. Entonces sería 1 menos 2. Me va a dar negativo 1. Y luego menos 2 menos 5. Me va a dar 3 menos 2, perdón, 5 menos 2 y nos va a dar 3. Aquí, menos 2 menos 5. Entonces, menos 5 se convierte en positivo y 5 menos 2 nos queda 3. Y estas serían las coordenadas del vector RS. Recuerde, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Una fórmula muy sencilla, pero que tiene mucha aplicación, no solo en vectores, sino que realmente cuando usted ya esté en sus clases de física, donde ustedes le den el punto final y el punto inicial, pero no le den el vector, y usted tenga que obtener las coordenadas del vector. Esta es la fórmula que tiene que aplicar. El tema de ahora es vectores en el espacio. Cuando hablamos del espacio hablamos de R3. Aquí no se dice R elevado a la 3, sino que de R3, que significa vectores en el espacio, sea tridimensional. Los ejercicios sugeridos están en la página 267, 268. En el 267, del 1 al 26, del 30 al 31, y en el 268, del 36 al 51. De manera análoga, cualquier punto en el espacio se puede representar por una terna ordenada de números reales, A, B, C o X, Y, Z. Para representar un punto en el espacio se comienza por elegir un punto en R3. A este punto se le denomina el origen, denotado por 0. Después se dibujan tres rectas perpendiculares entre sí, a las que se llaman el eje X, el eje Y y el eje Z. Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, pero la más común tiene los ejes X y Y horizontales y el eje Z vertical de la siguiente forma. Esto se le llama la técnica de la mano derecha, donde aquí tenemos que el índice, observa, representa el eje X positivo. Acá tendríamos el eje Z positivo y este sería el eje Y positivo. O sea que ya hacia la izquierda aquí sería el eje Y negativo, hacia abajo el eje Z negativo y aquí hacia la derecha, digamos, sería la parte negativa del eje X. Distancia entre dos puntos, sea P, cuyas coordenadas son X1, Y1 y Z1, y Q, cuyas coordenadas son X2, Y2 y Z2, dos puntos en el espacio. Entonces la distancia PQ se identifica entre P y Q está dado por esta fórmula. Si usted se recuerda cuando teníamos puntos en el plano, era una fórmula similar, solo que tenía esta primera parte y esta segunda parte. Ahora se le agrega esta tercera parte. La magnitud del vector B va a ser igual a x2 al cuadrado más y al cuadrado. Perdón, aquí sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. O sea, igual se le está adicionando una tercera parte porque tenemos ahora un tercer eje, que es el eje de la z. La dirección, la definición 431 dice sea U un vector y B otro vector, dos vectores
y sea alfa un número real escalar, entonces se define la suma como la suma de sus componentes, por ejemplo, x1 más x2, y sub 1 más y sub 2, z sub 1 más z sub 2, y cuando se multiplica alfa por un escalar, pues se multiplica por cada una de las componentes. Un vector unitario es un vector con magnitud u. Si el vector b es un vector diferente de 0, entonces el vector u igual al vector b dividido por la magnitud del vector b es un vector unitario que tiene la misma dirección que el vector b. Esta es la misma dirección de vectores en el plano. Definición. La dirección en R3. Pues la dirección en R3 va a ser un vector, como usted lo observa. La dirección de un vector B en R3 se define como el vector unitario. Mire, o sea, la dirección es un vector unitario en R3. Cosenos directores. Los cosenos directores se refieren a los ángulos alfa, beta y gamma. Que por ejemplo, alfa, tenemos acá, si usted observa, es el ángulo entre el eje X y el vector. Beta es el ángulo entre el vector y el eje Y. Y gamma es el ángulo entre el vector y el eje Z. Pues los cosenos directores son x sub 0 entre la magnitud del vector b, y sub 0 entre la magnitud del vector b, y z sub 0 entre la magnitud del vector b. En la sección 4.1 se observó que cualquier vector en el plano se puede escribir en términos de los vectores i y j. Para extender esta idea, R3 se define i, j, que ya lo teníamos, pero ahora tenemos k, y los componentes son 0, 0 y 1. Teorema 4.3.2. Si denota el ángulo positivo más pequeño entre los vectores u y b diferentes de 0, se tiene que coseno de phi es igual al producto punto, mire, o producto escalar de los dos vectores entre el producto de las magnitudes de los dos vectores. Lo puede poner separado o lo puede poner de una sola vez, tal como a usted le sea más fácil o como a usted le convenga. Vectores paralelos y ortogonales. Los vectores u y b diferentes de 0 son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi, y son ortogonales si el ángulo entre ellos es pi medio, igual que vectores en el plano. Teorema 4.3.3. Si el vector 1 es igual a 0, entonces u y b son paralelos si, mire, b es múltiplo del otro vector para un escalar diferente de 0. Si u y b son diferentes de 0, entonces u y b son ortogonales si el producto escalar, o sea, el producto punto, es igual a 0, igual que vectores en el plano. Y por último, acá tenemos la definición 434 de vector proyección, que puede usted observar que es exactamente la misma definición, la misma fórmula. Ejercicio. El primer enunciado dice: encuentre la distancia entre los puntos. Aquí tenemos, miren, el punto P, el punto Q, y estas son las coordenadas. No nos están preguntando el vector PQ, nos están preguntando la distancia. Entonces aquí tenemos la fórmula que utilizamos, x1 menos x2. Vamos a irlo sustituyendo de acuerdo a los valores que vamos a tener acá. Miren, x1 sería 10 menos x2. Vamos a ponerlo entre paréntesis porque es negativo, todo elevado al cuadrado. Y así con las otras componentes, usted tendría y sub 1, que sería 0, menos y sub 2, que sería menos 2. Entre paréntesis porque es negativo, todo elevado al cuadrado. Y vamos a trabajar con las últimas componentes, que sería 6, menos 9. Quiero decirle que usted puede colocar estas componentes en sentido contrario y la respuesta es igual, ya que una diferencia elevado al cuadrado da la misma respuesta. O sea que usted puede colocar acá menos 8, menos 10, todo entre el paréntesis elevado al cuadrado le va a dar la misma respuesta. Y aquí pues lo que tiene que hacer es utilizar su calculadora y va a tener, por ejemplo, en la primera parte acá, puede colocarlo una sola vez, menos por menos da más, y le va a quedar 18 elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener acá 18 al cuadrado.
Luego va a tener acá menos por menos da más, 0 más 2 va a quedar 2 elevado al cuadrado. Se va a obtener 2 elevado al cuadrado. Y por último vamos a tener 6 menos 9, negativo 3 elevado al cuadrado. Y va a obtener la siguiente respuesta. Tenemos acá primero 18 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Al poner el igual le va a dar raíz cuadrada de 337. Entonces tendríamos acá que la distancia entre los puntos P y Q es igual a raíz cuadrada de 337. Aquí lo que tiene que tener cuidado es un poco de concentración y trabajar realmente restando componente con su componente correspondiente del otro punto. En el siguiente ejercicio nos preguntan la magnitud y los cosenos directores del vector dado, pero aparte de eso también vamos a encontrar el ángulo. Tenemos entonces aquí el vector B, que sería menos 1i más 1j menos 1k. Eso nos permite identificar que el valor de x sub 0 va a ser igual a negativo 1, el valor de y sub 0 va a ser igual a 1, y el valor de z sub 0 va a ser igual a negativo 1. Son estos valores que usted tiene aquí en el vector. Entonces la magnitud va a ser igual a x al cuadrado, que sería este mismo x sub 0, más y al cuadrado, más z al cuadrado. Expresándolo de la siguiente manera: menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 1 acá al cuadrado. Al hacer toda esta operación, usted va a obtener raíz cuadrada 1 al cuadrado, le va a dar positivo 1 y positivo 1. Al sumarlo le va a quedar raíz cuadrada de 3. Y esa sería la respuesta de la magnitud, que es la longitud del vector. Los cosenos directores, pues sencillamente tienen que aplicar esta formulita, donde ya sabe usted que x sub 0 es igual a menos 1, lo escribe, y ya tiene usted la magnitud del vector b, que es raíz cuadrada de 3. En el siguiente sería 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y el siguiente sería menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Si usted le piden los cosenos directores, pues esa sería su respuesta. Pero si usted quisiera encontrar el ángulo, pues usted sabe que puede hacerlo únicamente por la función trigonométrica inversa, que sería igual alfa coseno inverso, y coloca acá menos 1 raíz cuadrada de 3. Aquí le recomiendo utilizar su calculadora de manera correcta para que no tenga ninguna complicación. Entonces vamos a escribir acá negativo 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y al obtener el coseno inverso en radianes, me da que la respuesta es 2.19 aproximadamente. 2.19 radianes. Lo mismo haría acá, coseno inverso, solo que acá sería de 1 sobre raíz cuadrada de 3. O sea que va a ser positivo el valor del 1. Y la respuesta en ese caso le va a quedar 0.96. Entonces alfa va a ser igual a 0.96 radianes. Y el último, pues en cuanto a operación matemática, pues va a ser exactamente lo mismo porque son los mismos valores que el primer valor de alfa. Menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Lógico, voy a obtener la misma respuesta, solo que acá vamos a hacer la observación que acá necesitamos colocar beta, ¿no? Porque estamos hablando de este ángulo y acá realmente es el ángulo gamma. Más o menos aquí. Entonces la respuesta acá sería 2.19 radianes. Entonces aquí tenemos, por si quisiéramos encontrar los ángulos alfa, beta y gamma, que son los ángulos que están entre cada uno de esos ejes y el vector en particular. Sea U el vector 3i menos 4j menos k
y B, el vector menos 4i más 2j más 4k, dice calcule 3 por u menos 2 por b. Pues sencillamente usted va a multiplicar el escalar 3 por el vector u y luego va a restar el producto del escalar 2 por el vector b. Y usted hace la operación multiplicando acá, va a tener, por ejemplo, lo puede colocar así, 3 por 3, 9, 3 por menos 4, negativo 12, y 3 por menos 1, menos 3, menos, y acá vamos a multiplicar nada más el número 2. 2 por menos 4 nos va a quedar menos 8, 2 por 2 nos va a quedar 4 y 2 por 4 nos va a quedar 8. Vamos a verificar si lo hemos hecho correcto. 3 por 3, 9, 3 por menos 4, menos 12, 3 por menos 1, menos 3, 2 por menos 4, menos 8, 2 por 2 es 4 y 2 por 4, 8. Y ahora hacemos la resta de los elementos correspondientes. 9 menos menos. Aquí nos va a dar 17. Y acá vamos a tener menos 12 menos 4. Nos va a dar menos 16. Y por último, acá vamos a tener menos 3 menos 8. Nos va a dar negativo 11. Podemos escribirlo de esta manera o podemos escribir acá 17i menos 16j menos 11k. Y ahí estaría la respuesta al efectuar esa resta. Ahora vamos a hacer un problema 46 con vectores también de los anteriores. Vamos a tener acá el vector u, el vector b y el vector t. Y vamos a calcular primero el producto punto de u por w. Y le vamos a restar el producto punto de w por t. Bueno, aquí tenemos el vector u, aquí tenemos el vector w. Vamos a efectuar el producto multiplicando, ya sabes, las componentes. Por ejemplo, acá vamos a empezar 3 por 1. Luego, menos 4 por menos 7. Y por último, menos 1 por 6. Al hacer esta operación, vamos a obtener la respuesta de 25. Ahí tenemos el producto escalar, que es el mismo procedimiento que se le ha explicado en ejercicios anteriores. Ahora aquí tenemos otra vez el vector W por el vector T. Multiplicamos entonces 1 por menos 4, menos 7 por 3, y por último 6 por menos 5. Al hacer toda esta operación que está dentro de los paréntesis de color azul, obtenemos la siguiente respuesta, que es menos 55. Menos por menos da más 55, más 25. Obtenemos que la respuesta al problema 46 es 80. Como usted puede observar, el producto punto o producto escalar se hace de la misma manera ahora que tenemos tres componentes. Y luego lo que hicimos fue la resta obteniendo que es igual a 80. En el ejercicio 47 nos piden calcular el ángulo entre U y W. Pues vamos a tenerle aquí la fórmula que comienza por el producto de U por W. El producto de U por W lo tengo expresado acá, y 3 por 1, menos 4 por menos 7 y menos 1 por 6, obteniendo que la respuesta ahí nos va a dar 25. Lo colocamos acá. Luego, en el denominador nos piden la magnitud del vector U. Pues la magnitud del vector U va a ser 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, obteniendo la respuesta de raíz cuadrada de 26. Y por último nos piden la magnitud del vector W. La magnitud del vector W va a ser 1 al cuadrado, menos 7 al cuadrado y 6 al cuadrado, y sumamos esos resultados, obteniendo raíz cuadrada de 86. Si alguno de estos radicales se pudiera simplificar, es opción suya si quiere hacerlo. Como nos piden el ángulo, vamos a tener que esto es coseno inverso, y usted hace toda esta operación, si usted lo desea, de una sola vez en su calculadora configurada en radianes. Pero tenga mucho cuidado al usar su calculadora. Principalmente si utilizan una calculadora Casio, que es de la 82MS. Esa calculadora, si usted no la sabe usar, le puede causar errores. Entonces, al obtener coseno inverso de toda esta expresión,
obtenemos que el ángulo phi es igual a 1.014 radianes. Y esa sería la respuesta al problema número 47. Solo tiene que seguir la fórmula y colocar en su fórmula los datos correctos y luego en su calculadora para obtener su respuesta final. En el ejercicio número 50 nos piden calcular el vector proyección W con respecto a T. Y tengo vector W, vector T. Entonces aquí tenemos la fórmula, que es el producto punto W por T, la magnitud del vector T, porque es el que está aquí, al cuadrado por el vector T. Bueno, ese producto punto ya lo hicimos anteriormente y sabemos que su respuesta es negativo 55. Tenemos que la magnitud del vector t va a ser menos 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Vamos a obtener la respuesta raíz cuadrada de 50, que si bien es cierto se puede simplificar como 5 raíz de 2, usted decide cuál respuesta escribir. Al sustituir en la fórmula, pues vamos a tener menos 55, que es el producto escalar, la magnitud raíz cuadrada de 50, utilicé yo, elevado al cuadrado, multiplicado por el vector t, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Pues lo que tiene que hacer ahora es efectuar esta operación, multiplicarlo por menos 4, y va a obtener la respuesta de 22 quintos de i. Luego multiplicarlo por 3 y va a obtener la respuesta de 33 sobre 10j. Y al multiplicar toda esta expresión por negativo 5, va a obtener que su respuesta es 11 medios de K. Y este sería el vector proyección. Aquí lo que tiene que tener cuidado es en la configuración del vector proyección que le están preguntando. Porque recuerde que no le va a dar la misma respuesta el vector proyección W con respecto a T que T con respecto a W. Así que mucha concentración en ese tipo de ejercicio.